bueno, hoy día vamos a hablar acerca de el reino de los cielos, ¿ok? El título de mensaje es Intencionales y el subtítulo es El reino de los cielos. Amén. Así que vamos a leer inmediatamente en Mateo 6:33 y dice lo siguiente. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Vamos a ir de nuevo. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará algunas cosas que necesitamos. Dos de 10, ¿no? Todo lo que necesitan. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es muy bueno lo que el Espíritu Santo está impartiendo. ¿Por qué? Porque la mirada de un niño es muy distinta a la mirada de un padre. La mirada de un niño es inmadura y la mirada de un padre es madura. La mirada del padre es de proveer. La mirada del niño es de... Bien, estamos muy bien hoy día, bien, vamos, muy bien. Y en nuestra vida espiritual, de la misma manera, todos comenzamos siendo niños. Yo siempre digo lo mismo, si usted lleva 1 año en la iglesia, bien, ticket, tiene que seguir siendo niño. Si lleva 2 años en la iglesia, siga siendo niño, usted va a recibir un mentoreo, va a recibir un CI, va a recibir todo lo que usted requiera, todo lo que necesita. Pero cuando ya pasamos cierto momento, tenemos que hacer un cambio. Dile a la persona del lado, necesitas hacer un cambio. Tú tienes que hacer un cambio. ¿Me entiende? Mire, si usted está todavía en el primer año, usted no necesita un cambio, usted necesita seguir así. Pero si usted lleva más de 2 años, va a 3 años, tú necesitas generar un cambio de mentalidad. ¿Ok? Y ese cambio viene cuando nosotros en nuestra vida natural pasamos de niños a adolescentes a adultos. No es normal que alguien siga teniendo la misma mente de un niño o de un adolescente. Tú tienes que ya cambiar, ¿ya? Es medio raro que alguien ya a los 40 años no se quiera ir de la casa, ¿cierto? Es un poco raro, ¿no? Sí, hay una película, no sé cómo se llamaba, los papás no hallaban cómo sacarse al hijo. No sé si alguien la vio, era una película como del 2000, ahí, término de los 90. Le consiguieron y le pagaron una novia para que lo enamorara y lo sacara de la casa, ¿cierto? No había cómo, ni con abogado salía. Y ahí hay que a veces pasa en el Evangelio que seguimos teniendo la actitud de pedir y no de proveer, no de entregar. Esa es la mirada que cambió en los discípulos. Primero los discípulos solo requerían la enseñanza de Jesús, pero luego ellos eran los que hacían, proveían a otros. Hay un cambio. Jesús le da un tiempo a los discípulos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo les da a los discípulos? 3 años. ¿Ok? En esos 3 años Jesús dejaba que ellos le preguntaran, inclusive muchas veces se molestaba porque hasta la gente que no pasaba tanto tiempo con Jesús le entendía más rápida que los propios discípulos. De igual manera Jesús les tenía paciencia, pero ya llegó un tiempo en donde tenía que haber un cambio. Y ellos comenzaron a hacer lo que Jesús hacía. Por lo tanto, el Evangelio va de gloria en gloria. El Evangelio tiene que ver con un crecimiento. Si tú no estás creciendo en el Evangelio, hay algo que no está bien, hay algo que no es normal. ¿Ok? Puede ser un pecado abierto o un pecado oculto, puede ser una manera de pensar, puede ser vestiduras viejas. La palabra de Dios dice que Él no puede derramar el vino nuevo ¿en qué? En odres viejos. Es imposible. O sea, no podemos pedirle lo nuevo a Dios si yo no cambio mi manera de ver la vida, mi manera de pensar, si siempre estoy en la etapa de pedir. Porque cuando nos quedamos en una etapa de pedir, estamos siempre requiriendo de otros. ¿Ok? No puede ser que siempre estemos requiriendo de otros, que esa es la parte de la niñez. Luego tú cambias el switch y tú sientes el peso y la responsabilidad de entregar. ¿Ok? Entonces,
Tiene que haber un cambio. Y veíamos que Dios nos dice de que vamos a recibir todo lo que necesitamos si es que ¿qué? Si es que en primer lugar buscamos el reino de Dios y su justicia. Y aquí es muy importante cómo es nuestro corazón respecto a esto. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar el reino de Dios para obtener lo que necesito. ¿Ok? Si yo hago eso, ahí está ahí van los dos para atrás. Si yo hago eso con el corazón incorrecto, estoy siendo un niño. ¿Me entiende? Voy a decirlo nuevamente para que no nos distraigamos con los niños. Si yo busco el reino de Dios para obtener algo, tengo la mirada de un niño. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, la consecuencia es obtener lo que necesito. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Me entiende? Obtener lo que necesito es la consecuencia de buscar con el corazón correcto al reino de Dios y su justicia. Pero yo no me pongo a buscar el reino de Dios para obtener algo. Y esa pequeña diferencia puede ser una gran diferencia y marcar tu vida para siempre. Es por eso que siempre lo que vamos a hacer en estos 7 días es buscar el rostro del Señor. No ponernos a ayunar y a orar para obtener algo. Porque si no, no estamos entendiendo Mateo 6:33. Cuando alguien dice, voy a ponerme a ayunar para que se me solucione un problema, está mal. Yo voy a ponerme a orar para la solución de una problemática. Eso es una manera infantil de ver las cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos relacionamos con el Padre y como consecuencia yo obtengo lo que necesito. Por eso Dios dice la palabra de Dios que Él examina el corazón. O sea, podemos estar todos ayunando y todos orando, pero Dios discierne la motivación. Y eso es distinto. Es por eso, y sabe que cuando nosotros vemos esto de la manera incorrecta, nos frustramos. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer algo para obtener resultados. El problema es que si no lo obtengo, lo que estoy haciendo lo voy a dejar de hacer porque yo busqué hacerlo para lograr algo. Es como un trabalengua, pero espero que se esté entendiendo. Yo asistí al culto y el día lunes me retaron en la pega. Pero yo fui al culto para que el resto de la semana me fuera bien. No venimos el domingo para que no nos pase nada malo en la semana. Porque probablemente se te pinche la rueda del auto, te pasó la micro, te dejó tirado, el jefe te retó en la pega, no sé, te pasó algo. Entonces cuando hacemos las cosas de Dios para que me vaya bien, estoy mal. Por eso muchos dicen, yo comencé a diezmar pero me echaron igual y se frustran. ¿Me entiende? Porque yo diezmo para que no me echen. Eso está mal. O yo oro, ¿para qué oro? Para que me vaya bien. Eso está mal, eso está pésimo. Nosotros no hacemos cosas para obtener algo. Si lo hacemos, tu mirada tiene que ser rectificada. Porque te vas a frustrar. Porque eso te va a pasar con Dios y te va a pasar con las personas. Te lo digo de otra manera. Leito estuvo de cumpleaños. Yo lo saludé, lo abracé, pero para mi cumpleaños Leito ni se acordó de mí. Si yo no soy maduro, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a sentir. ¿Sí o no? Cada vez que hacemos algo para conseguir una consecuencia de algo, amados, nos va a ir mal. Porque vamos a estar con el corazón incorrecto. Porque yo voy a querer obtener lo mismo. Y te quiero decir algo, la palabra de Dios nos dice, cuando hayamos hecho algo, siervos inútiles somos. O sea, te quiero decir algo, nunca espere nada a cambio. Si usted tiene la mentalidad de buscar algo a cambio, se va a frustrar, le va a doler. Y si Dios no responde cuando tú quieres que Él responda, te va a doler igual. ¿Me entiendes? Porque estamos buscando algo. Entonces,
Es por eso que hoy día el Espíritu Santo nos hablaba de un cambio, de una transición, de un paso a otra cosa. Si tú estabas quizás con vestiduras antiguas de buscar algo para conseguir algo de Dios, estamos mal. Porque eso no es lo que la palabra nos enseña. Fíjate que cuando vino Jesús, ¿qué esperaba a cambio? ¿Qué esperaba a cambio de los discípulos? Nada. Absolutamente nada. Nada. O cuando Él hacía un milagro y seguía, ¿sí o no? A veces cuando Él hacía un milagro, alguien llegaba y le decía, acompáñame a la casa, ven con tus discípulos y vamos a comer. Y a veces alguien recibía el milagro y se mandaba a cambiar. Pero no veíamos a un Jesús que se ponía triste. Bueno, en realidad, esta gente no se dio cuenta que no tenía para comer, ni se preocupó de mí. No, Él seguía. Sigamos, vamos. Pero el problema es cuando ponemos nuestra vista en lo que queremos obtener, vamos a tener conflicto. Entonces dice, primero busquen el reino de Dios, y aquí dice algo muy importante, y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Muchas veces no obtenemos lo que necesitamos porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino lo que estamos haciendo, estamos teniendo, como hicimos hace unos miércoles atrás, el taller de la oración. El pedir es bíblico, pero el pedir es un porcentaje de la oración. Mi oración no tiene que ver con petición. La petición es un pequeño segmento dentro de la oración. Ahora, cuando dice que busquemos el reino de Dios, ¿qué nos imaginamos o qué comprendemos que es el reino de Dios? Hay gente que es muy imaginativa. ¿Qué se te viene a la mente? Y si a alguien le gusta dibujar mientras yo predico, porque me he enterado ahí que mientras uno predica hay gente que dibuja, me encanta eso. Sobre todo los niños. ¿Qué te imaginas por el reino de Dios? Algo como que está, no sé, ¿alguien vio el gato con botas o no? Cuando ponen unos frijoles y hay como, hay otro mundo arriba, no sé. ¿Está ahí? Y eso es como sobre las nubes. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Y estas son mis palabras. Es la forma de vida, la cultura que Dios desarrolla en base a lo que Él es. Así como en el cielo es hecho en la tierra. Fíjate que Jesús tenía una ciudadanía que era judeo-romana. ¿Okay? Tenía una cultura que Él era judío, pero es muy interesante esto. Porque la forma en que se encuentra la cultura cuando llega Jesús ejemplifica todo esto. ¿Por qué? Porque la nacionalidad, por así decirlo, de Jesús era judía. Ahora, donde Él estaba y en su territorio se implantaban las leyes judías, sino ¿cuáles? Las romanas. ¿Ya? Es bien complejo. Pero muy bueno porque esto nos enseña algo. Siendo Jesús judío, tenía que vivir bajo un sistema romano. ¿Bien? Y por sobre todo eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos otra ciudadanía. Por lo tanto, la verdadera ciudadanía de Jesús no era ni judía ni romana, sino que era celestial. Es por eso que cuando a Jesús le preguntaron, el César, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le querían poner en aprieto, en verdad. ¿Hacemos lo que hace el César o no hacemos lo que hace el César, lo que te exige el César? Y Jesús dice, cumplamos con todo. Porque Jesús nunca mostró ningún grado de anarquía, ni de rebelión. Y eso le cargaba mucho a los judíos, porque esperaban al Mesías revolucionario. Pero Él es autoridad y Él sabe de autoridad. Entonces, Jesús estaba acá en la tierra bajo una cultura específica. Sin embargo, su forma de vida era bajo el prisma del reino de los cielos. Cuando Jesús viene, Jesús tenía la misión de volver a conectar al ser humano con Dios. La misión de Jesús, cuando vino a la tierra, era de volver a conectar lo que estaba desconectado. Conectar a los hombres con el Padre a través de la figura del mismo, que es la figura de Jesús. A reconciliarlos con el Padre. ¿Por qué? Porque la figura que la gente tenía
era una figura distorsionada de quién era Dios. Hace poco yo prediqué del mensaje ¿quién es Jesús para ti? Y se acuerda que veíamos de que Jesús significaba una cosa para los religiosos y otra cosa para la gente. Jesús significaba una cosa para nosotros y otra cosa para alguien que está en la India. Bueno, esa imagen de Dios se repite. Y esto es muy divertido porque ¿por qué viene a restaurar esta imagen, la imagen original? Porque cuando Jesús viene, lo que había implantado eran ¿cuántos mandamientos? Que Dios le entrega a Moisés en las tablas de la ley para el pueblo judío, para su pueblo de Israel, 10 mandamientos. Y cuando vuelve Jesús a ordenar las cosas, ¿con cuántos mandamientos se encuentra? Más de 600 instrucciones dadas por los hombres. ¿Podría haber algún grado de distorsión si pasamos de 10 a más de 600? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que en la pega el jefe da una instrucción y el segundo a cambio le mete más cosecha? El dueño de la empresa dice A y el supervisor dice A, B, C, D, E y te la hace más difícil. Y luego tú, no sé, te encuentras con el jefe y hablas con el jefe y el jefe dice, no, si no era para tanto, no era para tanto. No le tenías que poner tanto color. Eso pasaba con la figura de Dios. O en la universidad el profe te dice algo y el ayudante te empieza a poner, te hace estudiar más de la cuenta y te pone más problemas. Y tú después hablas con el profe y el profe te dice, no, si había que estudiar esto nomás. Era sencillo. Esos son los mandos, ojo, que los mandos medios son los más peligrosos. O son para bien o son para mal. Los mandos medios te hacen trabajar más o te hacen estudiar más, pero los mandos medios son los que son complicados. Pero bueno, no vamos a hablar de los mandos medios. Pero la distorsión que había en la tierra era porque las personas que eran los encargados de enseñar quién era Dios, lo complicaron todo. Los que tenían que ser los portavoces, los facilitadores, lo complicaron todo. Entonces Jesús viene acá y dice, a ver, aquí me cambiaron todo. Aquí cambiaron toda la imagen. Aquí era A y estamos haciendo XL. Está todo, no funciona esto. Y la gente tenía una mirada errónea acerca de Dios. Entonces lo que hizo Jesús es venir a establecer el reino de Dios. Jesús lo que vino a hacer es establecer la verdad, el reino del Padre. Porque lo que estaba acá estaba podrido. No daba para más. Estaba todo distorsionado. Es como que tú das una instrucción, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres un cumpleaños, lo voy a decir para que los niños también lo entiendan. Querían un cumpleaños del Paw Patrol. Y llegaron a la fiesta y estaba todo lleno de Dragon Ball Z. O en el caso de las niñas, las querías de Barbie, ¿sí o no? Y estaba todo con Pocoyo. Si me las sé todas, tengo 3 cabros chicos, así que puedo decirles todos los dibujos animados. Imagínate, tú vienes acá y te encuentras con todo distinto. ¿Cómo llegas a tu fiesta y te encuentras con algo que era nada que ver? O dijiste, nos vamos a vestir, van a hacer una fiesta de los 80 y llegan vestidos como en los 60, sin nada que ver. Entonces Jesús viene acá y se encuentra con un contexto que la gente hablaba con mucha autoridad acerca de la figura de Dios y estaba todo mal, todo pésimo. Entonces Jesús viene a instaurar el reino de los cielos, la verdad. Y frente a esa verdad se encuentra oponiéndose a las mentiras que habían, a las distorsiones. Ahora, el ser humano de continuo le gusta hacer eso, no sé por qué. En el pasado Dios tuvo que tomar decisiones drásticas porque el pecado del ser humano había pasado todos los límites. ¿Ok? ¿Se acuerda de algunos eventos que pasaron antes de Jesús en donde se hastió Dios de las personas? Y tuvo que hacer un... ¿Alguien se acuerda de alguno? Dígalo. ¿Alguien se acuerda de un diluvio que hubo por ahí? ¿Para qué fue el diluvio? ¿O por qué sucede un diluvio?
porque Dios se cansó. Como que ya les dio no más. ¿Alguien se acuerda de la Torre de Babel? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios confunde las lenguas. ¿Para qué? Para que, dice la palabra de Dios, para que no se pusieran de acuerdo. Porque antes hablaban todo un mismo idioma. Si no lo sabían algunos niños acá, desde ahí comienza todos los distintos idiomas. Y ellos querían construir algo y Dios dice, no. ¿Alguien se acuerda de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que sucede con Sodoma y Gomorra? Diluvio, Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, el pueblo de Israel no entra. Vemos a un Dios que tiene que ocupar una justicia porque ya todo había pasado los límites. Te quiero decir algo, Dios es inmenso en misericordia, pero no nos pasemos de listo. No nos pasemos de listo. Dios nos ama, pero Él no va a permitir que nos pasemos de listo. Su justicia, y es por eso que dice el reino de Dios y su justicia. Ahora, hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay un cambio en el trato con las personas, porque se viene a dar a través de Jesucristo, que viene a conectar al ser humano con Dios, la verdadera imagen de Él, ¿cierto? Y trae el reino de los cielos. Y se encuentra con este reino que estaba distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir en el reino de Dios? Por eso que mi pregunta es, yo no te pregunto qué es lo que tenemos que hacer para obtener algo. No, mi pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para vivir en el reino de Dios? Porque si no, si yo te digo lo otro, ya yo estaría mal. Te estaría diciendo, ¿qué hacemos para obtener algo? No. ¿Qué es lo que hacemos para vivir en el reino de Dios? Lo primero que dice es, vamos a volver a, Joaquín, vamos a volver a la primera cita bíblica, a Mateo 6:33. Lo primero que dice, busquen. ¿Ok? Lo primero que hoy día el Señor nos está hablando, nos está diciendo, busquen. ¿Ok? Y ya, para algunos ya comenzamos mal. Porque no dice, voy a entregar. No dice, me derramaré. No dice, tú espera. ¿Qué es lo que dice? Dice, ustedes, nosotros. ¿Ya? No la acción de Él, la nuestra. Y para las personas que son un poco estáticas, esto es terrible. Le quiero dar un mensaje a los hombres que solemos ser un poco más lentos que las mujeres. Porque cuando nos dice busquen, algunos ya están paralizados. Y eso hace que mi avance en el Evangelio sea muy lento. Lo primero es una acción que nosotros tenemos que hacer. Y en el buscar, ¿qué es lo que dice Mateo 7:8? Dice, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nuevamente, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Ok? Entonces nos está diciendo, hagan la acción y yo voy a responder. Pero si usted no hace la acción, yo no voy a responder. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar? Buscar conectarnos con lo que es perfecto, lo que no está adulterado, que es el reino de Dios. La atmósfera en donde todo fluye y puedo ver las cosas realmente. Esto es muy interesante porque en el Padre Nuestro dice esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. O sea, cuando Jesús enseña cómo orar, nombra el reino de los cielos. Venga el reino de Dios, que es la forma de pensar de Él. Recordemos que viene Jesús y Jesús se encuentra con personas que todos pensaban opuesto a Él. ¿Es cansador que la gente a veces entienda la verdad? Sí, a Jesús le pasó.
Es cansador que llegues, no sé, a tu trabajo, a la sala de clases, y después que el profesor, no sé si hay algún profe acá, alguna profe acá, termina la clase y nadie entendió nada. O sea, esa frustración como que, ya, ¿qué aprendieron el día de hoy? Entonces Jesús se encuentra y dice, no, Dios es así. Y la palabra dice que Jesucristo mismo, Él es mismo, en esencia es Dios mismo. En otras palabras, la gente le estaba diciendo a Él como Él era, y Él decía, no entiendes como yo soy. No tenía ningún sentido. Entonces Jesús se encuentra con todo un desorden, y Él implantó el reino de Dios y lo enseñó para que la gente pudiese vivir en justicia. Entonces, ¿qué comprendemos por el reino de Dios? Es simplemente la manifestación en mi vida de lo que Él es. Entonces, cuando nosotros buscamos por separado las cosas o los beneficios de Dios, eso no es el reino de los cielos. El problema es que Dios nos responde. ¿Y saben por qué es un problema? Porque nos acostumbramos a un método que es suelto de una petición, ¿cierto? Entonces decimos, esto me funcionó para obtener algo, pero la obtención de algo no quiere decir que el reino de los cielos esté operando en mi vida. ¿Ok? Si yo le concedo algo a mi hijo, no necesariamente significa que él esté maduro, sino que se lo di simplemente, se lo puedo dar para que esté bien, a que deje de molestar inclusive. Recordamos el caso de la viuda, de la mujer insistente, ¿sí o no? Que logra algo del juez simplemente porque es insistente. ¿No era ¿se lo merecía? No. Sino que era catete, así que como que ya, te lo concedo por catete. Pero otra cosa es el reino de Dios. La respuesta a nuestras peticiones no significa necesariamente que estemos viviendo el reino de Dios, sino que a veces puede ser solo misericordia de Él. No necesariamente significa que Dios esté plenamente con nosotros y nos respalde porque Él nos contesta. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, cuando decimos el reino de Dios y su justicia, debemos ser conscientes que como Él piensa en los cielos, como Él funciona en los cielos, es como Él quiere que funcione acá. ¿Por qué? Porque eso es plenitud. Muchas veces nos pasa que cuando llegamos a Cristo decíamos, antes yo era feliz, pero ahora soy pleno. Ahora comprendo realmente cómo son las cosas. Ahora comprendo de verdad. Antes yo creía que era feliz, pero ahora me doy cuenta y comparo y la cosa no era lo mismo. ¿Alguna vez usted pololeó con alguien y tú te sentiste bien y tú decías lo amo hasta que conociste a la otra persona? Le dijiste al anterior, le dijiste igual te amo, no me vengan con cosas. O no me digan que no le dijeron te amo, solo me gustas, no. Te amo. 3 meses después, es otra persona la que toma mi mano. Y yo creía que estaba enamorado, pero no se compara contigo, mi amor. Me gané el almuerzo del día de hoy. Pero tú creías hace 1 año atrás que estabas totalmente enamorada o enamorado, hasta que comprobaste lo mejor. Eso nos pasa con el Señor. Antes creíamos que era buena nuestra vida hasta que llegamos a lo mejor. Su esposo, su esposa es lo mejor que usted pueda tener. Mire a su esposo o su esposa, dígale, eres lo mejor. Eres lo mejor. Eres lo mejor que yo pude obtener. Profetícelo. Y si usted cree que no es lo mejor, profetícelo, vas a hacer lo mejor. Si no está convencido. Pero bueno, no nos apartemos del mensaje. Entonces, cuando decimos el reino de Dios, es aprender una cultura, la cultura del Padre, la forma en que Él hace las cosas. Entonces, Jesús se encuentra con una cultura judía, con una cultura romana, dentro de la cultura judía, una cultura religiosa,
Y sabe que cuando nosotros tenemos tantas capas de cultura, nos cuesta comprender y entender el reino de los cielos. Porque Él nos dice, ustedes son embajadores, no pertenecen acá. Nos dice, somos real sacerdocio. Pero si, por ejemplo, en la cultura de tu casa te enseñaron que tú tienes límite, el Señor te va a decir, anda por más. Pero en tu casa te dijeron, no, vamos lentito. Entonces la cultura de tu hogar te frena y Dios te quiere enseñar lo nuevo. O en la cultura en la que fuiste criado, en la cultura donde, a ver, voy a poner un ejemplo. Cuando los niños empiezan a ir a la sala cuna o al jardín infantil, tú crías a tus niños de cierta manera. Y aquí todos los que son papás pueden comprender esto. ¿Te pasó que la primera semana volvió de la sala cuna o del jardín infantil y anda, por ejemplo, pegándole a todos? ¿Y antes tu hijo no le pegaba a nadie? Por ejemplo, ¿por qué pasó eso? Porque se encontró con otro niño, con otra niña que tenía otra cultura y empezó a aprenderlo. Y luego llegó a la casa con esas formas. También le pasa a los niños. Tú lo conocías, lo criaste de una manera y de repente empieza a tirar otras tallas. O empieza a llegar a la casa con otro lenguaje. Con esas palabras que tú dices, si nunca me las has escuchado. ¿De dónde sale? De las influencias de una cultura en donde está. Se absorbe esa cultura. Entonces Jesús viene y encontró muchas capas de cultura sobre la gente. Había mucha cultura, había demasiada cultura de la tierra. Y Él viene a establecer el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos no tiene que ver con la respuesta de una petición, sino que tiene que ver con una forma de ver a Dios y ver la vida en general. El reino de Dios y su justicia se puede oponer a lo que tú y yo queremos. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque si, por ejemplo, vamos a orar con una intención, pero primero decimos que venga el reino de Dios y su justicia, quizás lo más probable, ¿sabe qué? Es que no se haga lo que yo quiera. Por eso que Jesús nos enseñó que se haga la voluntad del Padre y no la mía. ¿Ya? Y esa voluntad es mejor. Ahora, cuando somos porfiados, no nos va a gustar. ¿Estás por tomar una decisión importante y no sabes qué hacer? Alguien tiene que tomar una decisión muy importante, por ejemplo, esta semana, en distintas áreas. ¿Qué es lo que hace el mundo? Piensa, ¿alguien tiene aquí algún amigo inconverso? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién tiene amigos inconversos? Yo también. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No, bravo. Tranquilo. ¿Qué es lo que haría tu amigo o tu amiga si esta semana tiene que tomar una decisión? Piensa en esa amiga, piensa en ese amigo. ¿Qué es lo que haría esa persona? Va a pedir consejos por todos lados. Va a llamar a todo el mundo. Probablemente vaya en Viña del Mar o en la plaza de Villa Alemana, vaya por 14 Norte, vaya a la plaza O'Higgins y se siente cerca de algunas chiquillas que están jugando las cartas. ¿Cierto? Y no son las cartas Pokémon. Probablemente esa persona va a ir a la parroquia. Probablemente también te va a pedir la oración a ti porque tú eres canuto. Te va a decir, te encargo la oración. Va a buscar consejos por todos lados. Así se mueve el mundo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando tiene que tomar una decisión importante? ¿O qué es lo que debiese hacer un cristiano? Ir directamente a Jesús, ¿ok? Pero generalmente el cristiano no hace eso. Generalmente el cristiano, te lo voy a enumerar, busca el consejo en un amigo o en una amiga de la iglesia. Lo va a buscar donde el líder. Si no le satisface, va a ir donde el pastor. Si no le satisface, probablemente empiece a buscar en los panes de vida. Si no, va a empezar a buscar distintos predicadores en YouTube. Y Dios no quiere que hagamos eso. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Dios quiere que lo hagamos? No. Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué es más rápido?
mandar un WhatsApp a la amiga de la iglesia o al amigo o irme a las plantas del Señor. Es más instantáneo, ¿sí o no? Fíjate que la falta de revelación viene a través de la falta de comunión con el Padre. Porque la revelación no viene por el consejo de alguien. Porque tú estás escuchando a alguien. La revelación no vino sobre ti. La revelación viene a tu vida solamente cuando estás con la persona del Espíritu Santo, conectado con Dios, con Jesús. Si no, vas a estar todas las semanas pidiendo cita para que te den consejo y te aclaren cosas, cuando hay cosas que son consejería y otras cosas que tú tienes que descubrirlas con Él. Porque dice la palabra que quien nos convence de algo es el Espíritu Santo. Si no, estaríamos toda la semana haciendo puro seminario. O iríamos de conferencia en conferencia y de congreso en congreso. Cosa que no está mal. Pero una cosa es lo puntual y otra cosa es buscar el rostro de Dios. Si tú estás lleno de confusiones o lleno de dudas, no busca que una persona te lo aclare. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las dudas se te van a ir inmediatamente. Al comienzo, cuando yo comencé a predicar, siempre perdía muchas horas tratando de qué era lo mejor que debía predicar o qué debía predicar. Recuerdo que comenzaba y hacía bosquejos y después de 2 horas y media comenzaba otro. Y después comenzaba otro. Y después otro. ¿Sabe por qué? Porque estaba pensando con mi mente. Y hoy día todo lo que tengo que predicar, ¿sabe lo que hago? Me voy a las plantas del Señor. Y mientras yo estoy buscándole, el Espíritu Santo me habla. Y me dice, habla de esto. ¿Y sabe qué? Pierdo mucho tiempo. O sea, gano mucho tiempo. Entonces, cuando hacemos las cosas al revés, no estamos viviendo el reino de Dios y su justicia, sino que estamos actuando de la manera incorrecta. ¿Estás viviendo un momento malo en el trabajo? ¿Estás viviendo quizás una incertidumbre laboral? ¿Qué es lo que hace el mundo cuando está viviendo una incertidumbre laboral? Esa persona va a hablar con casi todas las personas de la empresa. Va a hablar con el guardia, va a hablar con la secretaria, va a hablar con el supervisor, va a hablar con la gente del casino. Esa persona va a tratar de hablar con todos. Esa persona va a empezar a llegar más temprano y a irse más tarde, porque se viene una inestabilidad laboral. Esa persona inclusive va a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Oye, te puedo llevar y pasar a dejar a tu casa. Se está poniendo más cariñosa esa persona, más atenta. Te doy un aventón. ¿Cómo le dicen los venezolanos a dar un aventón? La cola. Te doy la cola, Dios mío. Dios los trajo a Chile con propósito. ¿Cómo le dicen un aventón? Te voy a dar la cola. Sí. No, está bien. Está bien. Simón Bolívar, Simón Bolívar. ¿Cómo? Me dan la cola para que te lleven. Dios mío. No más ejemplos, gracias, Patito. No voy a pedir más ejemplos. Cuando una persona viene un anuncio de cambios o de recortes laborales o de cosas por el estilo que hay rumores que te van a sacar de ahí, la gente usualmente empieza a hacer cosas para validarse con el jefe, para ser un mejor compañero de trabajo, para dar una impresión a raíz del temor. Te quiero decir algo, si tú estás a punto de recibir una mala noticia en el trabajo, te quiero dar un consejo, no hagas nada. No hagas nada. No te desesperes. Porque tú ya creaste y sembraste algo. No tienes que desesperarte y hacer nada. Tú tienes que descansar en el Señor. Porque tu vida ya sembró. ¿Tú crees que tu jefe es tonto y en un mes le va a cambiar la percepción de ti?
Como que, guau, ¿tú crees que los jefes no huelen que estás haciendo algo para apernarte en el cargo? Si tú nunca lo hiciste, o sea, no lo haga. No lo haga. Si ya el escáner ya está hecho, lo que usted haga en 15 días, en un mes, no va a cambiar nada. Va a ser, si quiere invitar al jefe una comida para tratar de convencerlo, no te va a pasar nada, no. Probablemente hasta acepte ir a comer contigo y va a pasar lo que va a pasar igual nomás. Y si es la voluntad de Dios, va a pasar igual nomás. ¿Ya? Usted haga lo que sea, invítelo a la casa, para el cumpleaños regálele una polera cara, no va a pasar nada. No me diga que no, si esto pasa siempre. Queremos con artimaña generar algo y no va a pasar nada. No. Si tú estás pasando, por ejemplo, un mal momento laboral, o quizás no es malo, pero es de una incertidumbre laboral, lo primero que yo te quiero sugerir en esta mañana, querido, es pregúntale al Señor qué quiere de ti. Si hay malas noticias, si hay un momento complicado, ¿qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quiere el Señor de usted? Probablemente el Señor quiere que tú te vayas de allá. Probablemente el Señor quiere que tú te quedes ahí. Probablemente el Señor, no sé, cuando tú estás viviendo una injusticia laboral, ¿cómo tomamos estas injusticias laborales? ¿O cómo vemos lo que está pasando ahí? ¿Será que Dios quiere generar un cambio en tu vida porque le estás dedicando mucho tiempo al trabajo y tu trabajo lo es todo? ¿Y Dios necesita moldear el carácter? ¿Sabe qué? El orgullo no se escapa de los hijos de Dios. Te quiero decir algo. Todos aquí, todos los que aquí estamos, tenemos un grado de orgullo. ¿Ya? Todos. Algunos lo tienen descalibrado. Está sobrepasado. Pero todos tenemos. Si alguien dice, yo no soy una persona orgullosa, eso es mentira. Todos tenemos un orgullo. Si tu orgullo es del 6% es una cosa, si es del 98% es otra. Pero todos lo tenemos. ¿Ok? ¿Cómo tomamos, por ejemplo, las injusticias laborales? ¿Las tomamos con gozo? Mira, yo en algún momento no tuve ni dónde sentarme en la oficina, porque no me dieron escritorio, no me dieron asiento, nada, absolutamente nada. Nada. Y en algún momento podía pedir todo fácilmente. Y comprendí que Dios estaba probándome. Estaba probando mi orgullo y mi carácter. ¿Qué es lo que pasa cuando te sientes denostado en la pega? Te quiero dar un consejo. No lo tomes con el jefe. No lo tomes. Es que me humilló. Y Dios nos está viendo. ¿Cómo reaccionamos frente a la humillación, por ejemplo? ¿Cómo es? Porque yo no puedo decir, yo soy un buen hijo de Dios si nunca he estado en esa circunstancia. Y Dios nos va a probar cómo uno se mueve en esa circunstancia. A veces decimos, en la pega me está yendo bien porque no recibo afrentas. El punto es, ¿en la pega me está yendo mal porque recibo afrentas? O simplemente puedo decir, igual me está yendo bien y puedo sobrellevar esto. Amado, yo te quiero hablar como una iglesia madura. Porque hay gente que alguien lo trata mal en la pega y se va a la B y se bajonea. Y pide oración en la iglesia. Y su corazón se le duele. Y hay otros que lo toman y dicen, bueno, ok, listo, chao. Y lo guardo y paso adelante. Y sigo adelante. Si tú estás recibiendo un momento difícil en la pega, ¿será que Dios quiere moldear nuestro carácter, nuestros pensamientos? En algún momento voy a contar esto, que
cuando yo la primera vez que lo conté fue, cuesta la carne. Yo recuerdo que cuando llegué a Viña del Mar y me casé, yo, no sé si algunos saben que yo me casé y me quebré el codo. Estuve 4 meses con yeso. Lo mejor, ¿sí o no? La luna de miel fue espectacular y fuimos al Caribe, recorrimos Europa. Espectacular, no hicimos nada. Y resulta que no encontraba trabajo. Mi meta era titularme llegando acá y obviamente se me hizo imposible terminar mi carrera. Y se abrió la oportunidad de trabajar. Era una campaña evangelística y traían quienes lo hacían eran estadounidenses. Y obviamente ellos tienen una mirada mucho más madura de cómo hacer algo. Y ellos venían con todo financiado, con millones de dólares. Entonces, recuerdo que estábamos en una reunión de pastores. ¿Qué hacía yo ahí? Ni me pregunte, no sé. Pero yo estaba ahí. Siempre recuerdo qué hacía yo ahí, nunca lo puedo entender. Y estaba ahí y dicen, necesitamos una secretaria para la oficina. Y se ríe mi esposa. Para que vean que ya estoy más que tratado con esto. Y dicen, necesitamos una secretaria. Y había un pastor y dijo, mi hija estudió secretariado. Y yo por dentro decía, mi orgullo ya valía huevo, ya, no. ¿Vieron que cuando ya tú no encuentras pega ni nada, ya, no? El ego, eso estoy acá, se fue a las pailas. Nada. Y alguien dice, pero tú, Luis, podrías hacer eso, ¿no? Porque sabía que yo no tenía trabajo. Y yo como que, sí. Años atrás, ¿usted cree que yo alguna vez hubiese aceptado algo así? Porque mi orgullo medía 4 metros. ¿Me entienden, no? Entonces me empezaron a ocurrir muchas cosas en la vida que empezaron a molerme, a hacerme pedazos para comprender el reino de Dios. Y yo lo acepté. Y hasta me tiraban talla. ¡Uy, que está cambiada la secretaria! La voz ronca de la secretaria, porque tenía... ¿Y sabe cuánto tiempo estuve ahí? 1 semana. Hasta que la persona que venía del extranjero me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú trabajes conmigo en otra área. ¿Y sabe lo que comprendí? Que el Señor lo único que quería era molerme el orgullo. No iba... Yo probablemente si yo me hubiese negado, yo hubiese estado quizás 5 años peleando con mi orgullo. Y a veces sabe que la hacemos tan larga porque nuestro orgullo es tan alto. A veces te puede durar nada, un día. A mí me duró 1 semana. Y en esa semana fue una semana que usted comprenderá que a mí esa semana igual fue como 1 año. Porque la gente te empieza a decir, oye, ¿y en qué estás trabajando? ¿Y qué estáis haciendo? Entonces, tú no sabes si mentir con una mentira blanca. Dices, no, yo trabajo ahí, pero no decir lo que haces. Y yo sentí que en esa semana el Señor me... Y fui... ¿Y sabe el problema de una persona con un orgullo demasiado alto? Siempre la persona con un orgullo muy alto cree que su orgullo es muy bajo. Hasta que Dios te comprueba que es muy alto. ¿Y cómo se comprueba? En las vivencias. Vivencias. Por eso es que si tú hoy estás pasando por un momento laboral donde te sientes denostado o denostada, medita en qué es lo que Dios quiere de ti. Porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Entonces, o tú la cargas con tu jefe y estás orando de manera incorrecta, Señor, hazle justicia y que se encuentre con una persona fuera de la casa que le ponga una pistola. No. Que la delincuencia llegue a su sector, no.
Y puedes estar orando incorrectamente, cuando lo único que tienes que hacer es dejar que Él trabaje en ti, que el reino de los cielos se establezca en tu vida. Entonces, a veces miramos las cosas que nos pasan desde un punto de vista que no es la de hijos de Dios, sino que como la gente del mundo. Y ahí nos va mal, porque no es en el reino de Dios. Y después me pasó más adelante, que como te digo, no tenía dónde sentarme ni nada, pero yo estaba feliz. Y también me duró muy poco. Me costó mucho, pero logré entender lo que Dios quería de mí. Y Dios ocupa personas de carne y hueso para tratarnos. ¿Ya? Dios no nos trata con ángeles. Entonces, si hoy tú estás viviendo una circunstancia difícil, respira un poco y apártate, porque probablemente va a tener alguien al lado que te diga, no, que te hagan justicia, tú no puedes pasar por esto. Y ojo a quién le prestas oído, porque alguien te puede llevar a la rebelión cuando Dios te quiere llevar a tratar algo en tu vida. No te dejes pisotear tú, y anda, y muévete, y hazte. Ojo con quién usted le presta oído, porque te puede embarrar un proceso virtuoso del Señor. Por eso es que yo hablé antes y te dije que cuando estamos en un momento difícil, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a pedir consejo a los hermanos de la iglesia, al líder, a los pastores. Te puedes marear al compañero de pega. Guárdate para el Señor. Deja que Él te hable, que hable a tu corazón, que hable a tu espíritu. Apártate. Cuando cada hombre de Dios tenía que tomar una decisión importante, ¿qué es lo que hacía? Se apartaba. No es necesario que tú te mandes a cambiar a Puerto Montt, pero tú puedes por una semana quizás decirte, no, yo sabes que esta semana es clave para mí. Cierro mis oídos. Redes sociales abajo. Necesito concentrarme y estar con el Padre. Y la consecuencia es que usted va a tener revelación y buenos resultados. Es así, es bíblico, es asegurado que así va a pasar. ¿Cómo lo hacemos si tenemos que salir o no de un trabajo? ¿Será que me tengo que quedar? ¿Será que me tengo que ir? La respuesta yo no la tengo. Si usted me dice, pastor, juntémonos el día jueves porque tengo una incertidumbre laboral, ya, juntémonos. La respuesta yo no la tengo. Yo lo único que te voy a decir, busca al Señor. Así que te ahorro la junta del jueves. Me ahorro los pepitos. ¿Para qué? Si la respuesta ya está. A veces el trato de Dios no lo entendemos. Te voy a poner en otra circunstancia. Hemos hablado de qué hacer cuando tienes que tomar una decisión importante. ¿Qué hacemos si estamos viviendo un mal momento laboral? Te voy a poner otro ejemplo. Si hoy día están hablando mal de ti, te están calumniando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir persona por persona para tratar de decirle y contarle tu historia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hacer entrar en razón a la gente? ¿Empezar a llamarlo a todos por teléfono? ¿Empezar a mandarle WhatsApp a todos para contar tu versión de cómo son las cosas? Si están hablando mal de usted, te quiero dar un consejo. No diga nada. Si están hablando mal de usted, hace una semana, hace 2 semanas, te enteraste ayer, así de la nada, te voy a dar Mateo 7, 17 al 20. Cada vez que usted se encuentra en esta circunstancia, porque te quiero decir, lo más probable es que esto te pase toda la vida. Así que guarda en tu corazón y pon en tu bloc de notas cuando hablen mal de mí, Mateo 7, 17 al 20. ¿Ok? Vamos. Un buen árbol produce frutos y un árbol malo produce frutos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Te quiero decir algo. Nuestra fama nos precede, como salía en una película, para bien o para mal. Por lo tanto, usted no tiene que hacer nada. Usted con su actuar, usted ya sembró. No tiene que andar aclarando nada.
No tiene que tratar de explicar nada. Somos conocidos, como dice la palabra, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Te quiero decir algo, tus compañeros de trabajo te conocen. Tu jefe en la pega te conoce. Los pastores en la iglesia te conocen. Tu mamá y tu papá te conocen. Tus amigos te conocen. No se ponga a hacer nada. No, lo que pasa es que yo lo hice y con un WhatsApp traté de arreglar las cosas y adelantarme a algo. No se adelante a nada. Es que por si acaso traté de... No haga nada. Es que yo quise visitar a la persona para que no haga nada. Es que yo le presté, como dicen los venezolanos, le aventé la cola para llevarlo a la pega. ¿Cómo? Y le presté la cola. No. Yo le di la cola. Le di la cola y mientras conducía en el auto le quise contar mi versión. No aclare nada. No diga nada. Descanse en el Señor. ¿Se imagina a Jesús tratando de aclarar todo a la gente? Jesús hacía... ¿Alguien recuerda ese comercial de la fórmula principal? Despreocupado, tengo la fórmula y el compadre, ¿no? ¿Por qué vivimos con tantas complicaciones, tan agotados, con tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque nos preocupamos más de la cuenta. Y somos conocidos por nuestros frutos y se acabó y nada más. Te voy a poner otra circunstancia que alguno de ustedes puede estar pasando. Y esto algunos van a decir, amén, gloria a Dios. ¿Necesitas encontrar al idóneo o a la idónea? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si usted está tratando de encontrar al idóneo o a la idónea? Ay, tenía que venir hoy día, alguno dijo. Este es mi día. Señor, tenía una palabra para mí. ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos a enchular nuestras redes sociales y comenzamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le ponemos textos bíblicos, ¿no? Jesús es mi fortaleza. Nos metemos en una app de citas. Estoy hablando de Cristo más de la cuenta, pero estoy hablando de Cristo. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios cuando quiere encontrar al idóneo o la idónea? Mira, te quiero decir algo que te va a volar la cabeza. A todos los buscadores de idóneas o idóneos en esta mañana. ¿Sí? A todos los que nos están viendo también por internet. Recibe tu milagro, no. Si usted está buscando al idóneo o la idónea, primero medita en ¿a quién estás buscando? ¿A quién buscas? ¿Buscas a un evangélico, una evangélica? ¿Buscas a un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿A quién buscas? ¿Qué estás buscando? Ahora, cuando pienses en lo que quieres obtener, ahora piensa, esa larga lista de lo que tú estás pidiendo, con todas esas cualidades, ¿tú esas cualidades primero las tienes en tu vida antes de exigirla en el otro? ¿Tú eres lo suficientemente libre en el espíritu? ¿Tienes claro tu ministerio y tu propósito? ¿Estás entendiendo las cosas del reino de Dios? ¿Ya estás siendo tratado por Él? Para que cuando te conecte con esa persona que tú ya deseas, estén en el mismo nivel. Porque si tú estás pidiendo una persona resuelta ministerialmente y probablemente se encuentre contigo como tú estás ahora, esa persona resuelta ministerialmente ni te pesque. Porque vas a estar lleno de dudas. Lo primero que te va a decir, ¿cuál es tu llamado? Y vamos a ponerlo como el gatito de Shrek. Muéstrame, ¿cómo vives tu propósito? Yo el domingo voy a Familia de Fe. Entonces tú tienes una lista grande de lo que quieres recibir,
Pero ahora pensemos en la otra persona. ¿Qué espera la otra persona de ti? Entonces probablemente estés desesperado en un tiempo porque dices, Dios no me contesta. Y Dios lo único que quiere en ese tiempo es tratar contigo, hablarte, cambiarte, transformarte, llenarte de su gloria, hacerte madurar. Y tú estás diciendo, es que tiene que ser ahora, es que tiene que ser ahora, es que ya no doy más, no doy más. Y Dios necesita tiempo para trabajar contigo. Es que se me va a pasar la micro. Deja que Dios trabaje en ti. Porque si no, te vas a encontrar cualquier cosa. Porque dice que Él es justo. ¿Me entiende? Dios es justo. Y te va a entregar algo por justicia a lo que tú eres. ¿Me entiende o no? Pero si Dios te quiere llevar a un trato o a lo mejor que Él tiene para ti, tú vas a tener que alinearte a la justicia de Él. Porque tú no puedes decir, no importa, Dios me ama igual con todas mis trancas, acá estoy yo, pero yo quiero a esta persona casi perfecta para mí. Esa persona que está siendo ahora más tratado por el Señor, difícilmente se una a alguien que está en otra frecuencia del Espíritu. ¿Me entiende? No van a entrar. La pregunta es, ¿qué estás pidiendo del Señor para tu vida? ¿Me entiendes? Dios en su justicia te va a entregar lo que tú ahora le estés pidiendo. La pregunta es, ¿qué le estás pidiendo? O dices, yo probablemente no sé si aguante 3 meses más solo, sola. Y pueden ser los meses más claves para que ya madures y pienses de otra forma, de otra manera, que se te aplaste el orgullo, que tú tengas claro tu llamado ministerial, que tú tengas otro tipo de conversaciones, que tú seas más libre de espíritus inmundos. Y todo eso puede pasar en esos 3 meses. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora tú en este tiempo para encontrar lo que Dios quiere para tu vida? ¿A alguien le hace sentido esto? Pongo más ejemplos, ¿no? Se nos va a ir la hora. La 1:05. Yo no puedo buscar el reino de Dios y su justicia solo para satisfacer mi necesidad. Si estoy haciendo esto, estoy buscando una justicia que va a ser de acuerdo a mi estatura. Porque Dios sabe cuál es realmente nuestra intención. Cuando buscamos a Dios honestamente, de todo corazón, sin trucos, sin pedir algo a cambio, de ahí va a concedernos todo lo que necesitamos porque tenemos el corazón correcto. Si solo me relaciono con Dios para pedir, no estoy viviendo el reino de los cielos, porque pedir es una parte. En cambio, si me relaciono con Dios sin buscar nada a cambio, Dios nos entregará todo lo que requerimos. Mañana comenzamos 7 días de oración y ayuno. Yo te quiero sugerir, amado, que usted no se ponga a pedir cosas, sino que usted se ponga a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Porque te tengo la respuesta para eso. Mateo 6, 31 al 34. Y dice así. Así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que saben que necesitan todo esto. No te pongas a pedir algo que Dios ya sabe que lo requieres. Ponte a buscar a Dios y lo demás va a venir como añadidura. Si usted se pone a buscar a Dios para pedir cosas, piense en usted cuando alguien se le acerca solamente para pedirle cosas. Eso se nota, eso se huele. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos la esencia de Él. Si uno lo huele, ¿qué más es el Señor? Que Él lo discierne todo. Si queremos ver la respuesta del Señor, debemos movilizarnos y no esperar. Debemos buscarla intensamente sin desmayar. Lo que usted tiene que buscar intensamente es estar en el reino de Dios. No tiene que buscar intensamente buscar una respuesta a su problema, porque eso va a hacer que usted se frustre. Porque vas a orar a las 6 de la mañana y vas a querer encontrar
el beneficio de levantarte a las 6 de la mañana y si Dios se quiere demorar un año, ¿qué vas a hacer? Pero si buscas el reino de Dios, vas a comprender por qué Él se está demorando un año, que es distinto. En otras palabras, si te lo pudiese graficar con algo, no pides que Dios te plata, di que te enseñe a trabajar para que tú produzcas algo. Porque si te va a dar, la plata se va a ir. Busca aprender a cómo hacerlo con Dios, no a recibir solamente eso. Dios sí nos quiere bendecir, solo que lo hacemos de manera incorrecta. Dios sí quiere lo mejor para nosotros, solo que lo hacemos por las vías erróneas. Por lo tanto, Dios quiere que comprendamos cuál es el reino de Dios. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo, absolutamente todo va a ser añadido. ¿Qué es? El idóneo, la idónea, el trabajo, la estabilidad de tus hijos, ¿qué? La sanidad de alguien. Eso es una consecuencia. Pero cuando vivimos en el reino de Dios, tenemos que buscar lo primero. Lo primero es buscar del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos.